Las energías astrales abren este bloque para nosotros en el día de hoy, específicamente para saludar a nuestra compañera Emilce Quintero, nuestra astróloga, nuestra brujita Tentete. Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Excelente, y más hoy. Estás muy bien acompañada de vuelta, obviamente, hoy. Sí, muy bien acompañada. Vamos con esa viajera, vamos, bienvenida Belén Figueroa también. Pidió refuerzos y acá están. Bien, ¿Cómo bien, están? me gusta el tema que han elegido, sobre todo estoy haciendo un repaso musical así muy raudamente. No soy muy contemporáneo de esas épocas, pero son épocas doradas. La verdad que sí. Sí, además fue un trabajo, mucha investigación tuvo toda esta columna. Sí. Y Belu fue la que me tiró toda la data y yo complementé, fusioné con la astrología. Voy a cargar una perlita, Emi, A ver. a este relato que acabas de dar. ¿Por qué? Porque Laurita hace poco también subió a sus redes un contenido de los tantos que por supuesto están girando. Soy también de seguir Bitácora Pampeana. Sí. La Pampa también existe. Y este es verdaderamente un relato musical de que efectivamente la Pampa siempre existió. Tal cual, y ese fue el gran trabajo de Belu, de mostrarme cuántas bandas vinieron a la Pampa y a mí me encantó poder fusionar toda la energía que se movió, porque encima es energía que estamos hablando de todo este año. Les comenté Claro. de 3 planetas que están muy fuertes, que son transpersonales. Entra el catering. Ay, no. Entra Alfred. Gracias, Alfred. ¿Cómo está? Tremendo. Qué servicio, por favor. Ay, te amo, Pablo. Oh, Alfred, muchas gracias por servirnos el vino. Observen, pero miramos Gracias. pero no jugamos. Gracias, Facu, por todo. Gracias, Facu Blanco, Sí. querido Facu. amigo Facu White. Que lo vimos entrar y dijimos, ¿qué hizo? Entrada triunfal, Sí, pero ¿Por sí, qué, loco. ¿Por qué entró y se fue? Sí, sí, sí. Un poquito que lo voy a probar primero y si no sirve lo vivo. descartamos. ¿Por qué hay que ver yo adentro? Son cosas que pasan. Che, gracias. Qué servicio. Dan- Gracias, muchas gracias. Gracias al servicio por Para. supuesto. Cheers. Exactamente. Sí, Bienvenidas, sí, felicidades Gracias. a esta gran fusión que tienen en el día de hoy. Felicidades. Y la llegada de Laura, por supuesto. Muchas gracias. Qué Me encantó. Chinchi para ustedes, qué rico. No falla el Facu. No falla, no. No falla. Yo llegué Les equivocado. contaba. Les contaba Recapitulemos. que- sí. Sí. Bueno, pero esto es muy importante. Es necesario. Sí, sí, nos va a hacer. Este año estoy hablando de 3 planetas que nos están moviendo un montón, que es Plutón, Urano y Neptuno. Son transpersonales, se mueven súper lento y marcan épocas de generaciones, marcan muchos cambios. Ok. Y vamos, esto es data de 1945 a la actualidad, lo que estuvimos investigando con Belu. La O sea, foto- no estamos hablando de astrología falopa, estamos hablando de cosas en Exactamente. serio, ¿se dan cuenta? Exactamente. Sí. Hay un gran trabajo, inclusive de registro fotográfico, porque Sí. la foto de Sandro es muy buena. Bueno, yo le propuse eso a Emi, le dije, yo trabajo mucho con el turismo porque es mi profesión y me encanta, pero le dije, podemos explorar otra faceta mía que a mí me encanta La la pasión. música y la fotografía. De hecho, colecciono vinilos y me encanta saber datos de color. Bien. Para tirarlos en las reuniones, en las juntadas. Así que le dije, che, Emi, ¿me das el pie a hacer algo con la música? Y me dijo, sí, dale, vamos. Vamos, Y me yo gustó. te fui tirando las bandas y fue increíble cómo fue coincidiendo con bueno, tu información, ¿no? Tus Pero- saberes. Pero para Belu, vos tenés vinilos y obviamente el famoso tocadisco o Sí. la vitrola que se le llamaba antiguamente, tocadisco para mí porque es más moderno quizás, Exacto. con púa y todo. Sí, No, sí, una- sí. Y tengo una colección que ya no sé cuántos tengo, perdí la cuenta. Bien, Sí. bien. Cantidad. Quizás más de 300, más. Nosotros estamos cuidando sigilosamente la herencia de mis viejos en esos discos de vinilo, ya Sí. sea viste que tenía 3 tamaños o 2 Sí. tamaños, una cosa así. Bueno, entonces estamos cuidándolo, pero se rayan y fuiste. Sí, hay que cuidarlos. Bueno, en realidad este patrimonio que tengo nace con mi viejo y en un momento se empezaron a fusionar la biblioteca mía de vinilos y la de él. Porque Ajá. fue como, che, hay que ser estratégicos en la compra. O sea, Bien. no compremos 2 discos repetidos. Muy bien. Entonces, hacíamos investigaciones, nos íbamos pasando vinilos, íbamos comprando un poco él, un poco yo y fue creciendo. Y se armó lo que hoy vamos a mostrar en una partecita Una muy partecita. chiquitita. Sí. O sea, que el que está del otro lado y está viendo que efectivamente
Hablar de vinilo no es hablar de nostalgia, chicos. Creo que es el sonido más fidedigno, o sea, es la sonoridad más fiel que podemos encontrar en un registro musical. Por supuesto, la mayoría está atravesado por lo digital hoy en día, en los tiempos que corren, pero el vinilo es algo sagrado, es algo que cuidamos no lo tocan sobrinos, no se prestan a los amigos, se cuidan porque efectivamente no van a salir más que para un momento especial. No, sí, todo bien, me importa un culo. Acá eso no lo tocas. La historia es el vinilo es mío y no te lo llevas a ningún lado. Viste que podemos prestar un CD. Sí. Podemos prestar en su momento un cassette. Mira que viejo mío. Sí. Pero el vinilo no se... De hecho, yo accedí a la biblioteca de mi viejo, creo que presentando la mayoría de edad. Creo que antes voté. Primero voté y después pude escuchar los vinilos de mi viejo. Y ahora entendés por qué. Sin su supervisión. Y ahora entiendo por qué. Sí. Muy bien. Y en ese por qué vamos a arrancar específicamente con un registro que data del año 1966. Empezamos con Plutón en Leo. Plutón es el planeta de la transformación. En 1966 estaba en Leo, que era el brillo, la seducción, el cambio de personalidad, de identidad. ¿Y quién estuvo acá? ¿Quién es más Leo que? ¿Quién es más Leo que? Sandro de América. Sí. Estas fotos se las tengo que agradecer a Sergio Astuto, que me las compartió. Qué fachero Sandro. De hecho, estas fotografías son tremendas porque no es Sandro, es Sandro y los del fuego, o sea, lo previo a Sandro. ¿Esto es acá en La Pampa? Esto es acá en Santa Rosa. Mira. Sí, en 1966. Ya territorio pampeano en ese tiempo. Sí. Territorio de la provincia de La Pampa. Exacto. Y la realidad es que el gitano en este momento no era Sandro como lo conocíamos. Se lo criticó bastante en el universo musical porque fue uno de los primeros que trajo el rock and roll a Argentina. Por más que creamos que no, él fue uno de los pioneros. Y Sandro tenía mucho de Elvis y esos movimientos que hacía a la sociedad argentina la incomodaba un poco. Y algunas cosas de rockabilly, que por aquel entonces era muy americano. Sí. Y obviamente chocaba y contrastaba con el rock que se armaba en Argentina. Y algunos también matices que después vinieron con el punk. Chocaba el género, chocaba lo escenográfico de la ropa, los movimientos. Yo a Sandro lo amo. Y hay una entrevista, perdón amiga, y ya te suelto, hay una entrevista que le hace Mirta Legrand a Sandro que para mí es increíble, porque Mirta Legrand te das cuenta de que lo ama. Bueno, y recién Laura empezó a indagar a los celos. Sí. Vas a pasar por esa pregunta. Empezó a indagar a los celos. Una de las preguntas que hizo Laura es: ¿qué te enamora de una persona? Si bien alguien le dice a Belén, che, ¿escuchamos Sandro y tomamos un vino? Sí. Ya tiene medio partido ganado. Sí, no, ni hablar. Esto es inteligencia. Si estás escuchando y vas a ver este registro después, ya sabes, Belo está en pareja seguramente. ¿No? Pero, claro, pero a través de la música también. Vos conocés, enamorás, vas para adelante en una época en la que va a fluir el fuego, chicos, también en la temporada de Scorpio, atención. Sí, va a ser terrible. Viene. Y en esta época fue como un despertar colectivo de mujeres, porque él despertaba sensualidad y las mujeres no podían excitarse por otro hombre en esa época. Era mi marido y en casa. Y ahí revoleaba la bombacha a lo loco. Sí, mirá quién es. Yo no recuerdo si en aquel entonces también estaba el Club del Clan, porque creo que sí, tengo un vago remoto recuerdo. Sí, me parece que sí. Y de ahí los famosos... Y para los 60 me parece que sí. Palito Ortega, sí. Claro. Sí. También estaba la otra parte, ¿no? Había como una disputa, pero en el rock el disruptivo y, por supuesto, lo que generó Sandro era único. Sí, era único. De hecho, yo tengo recuerdos de Sandro. Cuando era chica me sorprendió él en una película que hizo en El Tigre. Imagínate cómo permeó en mí que lo miré a ese tipo tocar la guitarra en un barco en El Tigre y dije, ¿qué están pasando este domingo a la tarde? Claro. Me genera cosas. Y no, fue increíble, lo amo al gitano y de hecho traje uno de... Mirá. Los vinilos. Qué hermoso que es. No, pero aparte, mirá cómo está cómo está ese disco. Parece igual, que el tiempo... Están ahí macheando perfectamente. Mirá, me vestí como Sandro. Pero parece que el tiempo no le ha pasado. Un hombre como Sandro, por favor. Es magnético. Sí. Y lo curioso de este vinilo es que viene de Venezuela.
Ajá. Me encantaría saber la historia de este vinilo y cómo vino de Venezuela hasta acá, pero dice hecho en Venezuela por la discoteca C.A. Mirá, pero a Me mí encanta me eso. sorprende está bien, está en un celofán y demás, pero es verdad que por dentro del papel se mantiene inalterable. Sí, Digo, la tinta, el dibujo, el brillo. sí. ¿Nunca Soy- lo sacaste de ahí, amiga? No, sí, lo Ah. escucho todo el tiempo, de hecho. Pero sí está todo. Mirá. Impecable. Emocionate, Santi. ¿Cómo? Hablando que ella decía de una entrevista con Mirta Legrand, yo vi un pedazo de que Sandro decía de por qué no tuvo hijos. Es increíble porque habla sobre... Ah, ella se lo re sabía, ¿no? ¿Sabés de qué Pero estoy sé que hablando? de qué estás hablando, amiga. Me encanta Eh, porque amo a Sandro. Habla de la paternidad deseada en los 80. Recontra. Es un montón. Con Mirta. O Muy de sea. avanzada. Muy de avanzada. Y para el ella queda momento. bicicleteando en el aire. Sí, mal. Y una visión muy, muy moderna para lo que es la época y tal cual, el poder decir como hombre plantarse y también él teniendo un público femenino tan grande, decir como, che, yo no quiero, yo lo elijo. Como que también para ese momento, me imagino, fue muy disruptivo. Sí. Sí. ¿Querés pasar a la década del 70 Sí, y contar? ¿Con quién seguíamos? Ya me olvidé. Arcoiris. Ay, arcoíris. Me encanta. Arcoiris. Además, cuando Balu me contó toda la historia, dije, wow, voy a investigar dónde estaban los planetas. Bueno, con esa banda en particular tengo un registro más mediato, si se quiere en el tiempo, que tiene que ver con la musicalización de la película La Odisea de los Giles. Sí, claro. Dentro de la película yo no había prestado atención, en realidad mi compañera me dice, ¿vos te diste cuenta, prestaste atención a la musicalización de la película? Lo bien lograda que está para cada secuencia, cada momento y cada escena, y encima es bien argenta, extremadamente argenta. Entonces, y hay 2 temas de Arcoiris. No sé si es uno de ellos de los que vas a hablar ahora, pero está dentro de esa musicalización junto con temas de Suru Girán y otros tantos más, ¿no? Pero particularmente me llamó la atención eso. Yo no tenía en el registro Arcoiris. Bueno, uno de los integrantes de Arcoiris es Gustavo Santolaya y hace unas bandas sonoras para películas increíbles. Crack. Sí, tal cual. Bueno, Ganador del Oscar también. Sí, exacto. Bueno, Arcoiris fue una banda que estuvo en los 70 en lo que es Argentina y Latinoamérica, también muy criticados. ¿Por qué? Porque ellos hacían rock and roll o rock utilizando instrumentos latinoamericanos como instrumentos de viento, de cuerda. Claro. Y ellos vivían en comunidad, practicaban el celibato. Y en ese momento era rock, drogas y rock and roll. Y de repente tenías a estos tipos que se iban Bueno. de retiro a La Pampa. Y yo Estuvieron en La Pampa, chicos. Tal cual. Sí. Y en ese momento, Neptuno, que es el planeta de la espiritualidad, estaba en Sagitario. Qué locos se vinieron a La Pampa a poder expandir un poco esta espiritualidad, esta conexión con la naturaleza, para poder llegar a un lugar más místico de ellos. Claro. Y que crearan un disco. Y aparte que me da la sensación que para la época, bueno, ya estamos hablando de la época del 70, ¿no? Ya vamos a hablar del movimiento hippie y demás, ya es como que, digo, tenía un amplio espectro dentro de lo que era la República Argentina. Dentro del documental, que no recuerdo si es Rompan Todo, puede ser el documental que él dirigió en Netflix. Sí. Bueno, que se cuestionaba específicamente algunos datos que él vierte ahí, pero en realidad son vivencias, son recopilaciones que él mostró y demás. Pero bueno, es como que liga demasiado la etapa del rock de aquel proceso en Argentina a el movimiento más hippie, digamos. Entonces, por ahí en cierta manera lo atacaban, porque dejaba fuera a grandes bandas del heavy y sobre todo del metal argentino, que también por aquel entonces surgía. Entonces, bueno, en fin. Sí, yo de ese documental siento que además le falta la perspectiva de género. Ni hablar. Sí. Las mujeres en el rock en Argentina, Ni hablar. viudas, por ejemplo. Sí. No aparecen prácticamente. Epomer tampoco está. Exacto. He dicho. Por decir, claro, por mencionar un caso. Y bueno, se dice que Arcoiris venía de retiro a La Pampa en el verano, en un campo que le prestaban, que estaba pasando Hacha, llegando a la zona que era de Macachín. O sea, Macachín, Hacha, por esa zona. Ajá.
Y se dice que Mañanas Campestres fue inspirado en uno de esos viajes. De hecho, por favor, escuchen Mañanas Campestres e imagínense la Pampa. Y cuando habla de perfumada la sal, no me parece casualidad. Salite de Guataché. Estaban por la zona. Claro. Y miren, Ese quiero que muestres. traje 2 vinilos de arcoíris. Este que es el de Mañanas Campestres per se, que Sí. es el tema que más la pegó. Pero este era uno de los vinilos de Mirá. arcoíris. Y yo quiero que vean la parte de atrás. ¡No! No sé dónde Paisaje lo sacaron, más paisaje pero... pampeano. ¿Sí? Me llama la atención el logo, chicas. ¿Vos, Belu, investigaste algo sobre el logo de Arcoiris? No. No, pero quiero mostrarte algo que encontré antes de venir. A ver. Papá escribió. Mira, A ver. Pablito, vos que andás en la astrología, en la topografía, en la antropología y todas las guías, ¿qué te dice el signo? El símbolo. No era masonería, ¿no? ¿Esto? Puede ser tranquilamente. Y Puede mira, el triángulo Sí. y el círculo ahí puede ser. Mira, hasta con póster. Son símbolos de poder, digo. muy Sí. pisciana también la energía. Neptuno rige Piscis. Son las reliquias de la muerte de Harry Potter. Ah, puede ser, muy bien el dato. Claramente. Sí. Ah, me encanta. Me hubiera gustado escuchar arcoíris y estar conectada con ellos. Bueno, Hipear amiga, con ellos en la conectada naturaleza, disolver un poco el ego. Marcaban ese rumbo. El correlato de la letra, la lírica de aquellos momentos con el de ahora, habla mucho, ¿no? Porque en aquel entonces cada melodía, cada armonía y cada composición tenía un propósito, en cierta manera marcaba determinadas circunstancias sociales, económicas, personales, y dentro del amor se hablaba muy poco, porque había que mencionar cómo se vivía en Argentina. De alguna manera lo mencionaban en poesía, en prosa. Hoy, en estos tiempos que corren, es un poco lo que se cuestiona de la música de ahora. Sí. Que la lírica más que nada pasa por otras circunstancias que no son estrictamente las vivencias que tenemos en la calle. De hecho, escuchando Arcoíris, a mí me suena mucho también a Víctor Jara, Sí. que lo tenemos del otro lado, Yo ¿no? lo he De la escuchado muy cordillera. poco a Víctor Jara, pero Uf. obviamente Es increíble. estamos hablando de un poeta con melodías. Derecho de vivir en paz es increíble. Tenemos audios para las chicas al 2954 73 23 32. ¡Hola! Rompan Todo arranca muy bien y termina siendo una autobiografía de Santolaya que termina hablando solamente de las bandas que él produjo. Claro, sí, señor. Bueno, yo no lo quería Exacto. decir de esa manera, pero es como tal cual lo afirma el querido Facu White. Adhiero. Sí, sí. Like it. Seguimos en la época y ya entramos en los 1979. casi en los 80. Sí, pero ahí Plutón cambió. Es el año en que nací. Ah, mira. Pasó de estar en Leo a Libra. ¿Y de quién vamos a hablar? De Martín. No, No, internacional que vino del corazón de la Pampa. A ver. Julio Iglesias. Tomá. Además, la foto de Julio Iglesias fue para mí impactante porque contarle la historia a vos, Belu, y yo. Con el proyecto de Bitácora fuimos a Victorica y bueno, fuimos al Grifo Bar en donde tuvimos el placer de conocerlo a Carlos Peirone y nos contó muchas historias porque algo pasa con Victorica, pero hay ahí una movida cultural que es sorprendente. Y muchos artistas han ido a Victorica, entre ellos Julio Iglesias. Mirá. Que no fue a cantar. Julio Iglesias fue a inaugurar el Teatro Granada. Porque lo que más me da gracia de ese póster es que él fue a inaugurar el Teatro Granada, pero en el póster no aparece el Teatro Granada. claro. Está Es él él. con su perro. Y su perro. Y la pose de Agustín Trosco, más o menos. Sí. Me van a Sí, putear sí. por esto en colores. Decir, ¿cómo vas a comparar? Pero bueno, lo ves en camiseta, con una camisa. Digo, Sí. más asalariados. Sí, además para Plutón en Libra es este amor romántico de época. Vamos a salir con mi pareja a ver a Julio Iglesias al teatro, todos vestiditos. Mirá, chica, ya tenía 6 meses de vida. Bueno, iba a cumplir 6 meses de vida en ese momento cuando ¿Quién? Julio Iglesias ¿Vos? vino, sí, Mirá, en el mismo año Cuando vino que Julio naciste Iglesias. vino Julio Iglesias. tal cual. Sí. Data Y- en la historia. ¿A quién carajo le puedo contar esto, no? Porque- ¿Ustedes sabían que Sí. Julio Iglesias era arquero del Real Madrid? Y se lesionó
y en la recuperación el enfermero le regaló una guitarra y dijo, bueno, capaz que lo de la música va. O sea que atajaba horrible. Muy parecido a Pablo Lescano. Mirá. La historia. Pablo Lescano también se accidenta. Jugado el paralelismo igual, pero... Jugado. Pero bueno, Te lo tomo. yo encuentro simetría. No, te lo tomo. Me acordé de vivir ese tema. ¿Quién no lo ha tarareado? ¿Quién no lo ha cantado? Tema clásico de el querido Julio Iglesias. Mirá cómo se le dice a la piel, se le ponen ¿cómo está Santiago? Armate un vermú, a este le falta el vermú. La melodía suave. Sí, Plutón en Libra es eso, símbolo del amor romantizado. Bien. Ahora, por ejemplo, tenemos un par de planetitas en Libra, Mercurio está en Libra, y esto mismo, ¿ves? Tenemos ganas de comunicar. Me distrajo el compañero. Tenemos ganas de comunicar belleza, un balance entre lo que quiero y lo que deseo. De manera diplomática, tal cual. nada, entrar en conflicto. No, por favor, cero conflicto. Vamos a tener conflicto este mes de octubre, con toda la energía de Escorpio. No nos dejemos llevar por esa energía. Pero ahora estamos con este tema hermoso, acabo de volviendo al nacer. pasado. Voy con mi bitácora personal. Acabo de nacer. Bien. Julio Iglesias. ¿Cómo te interpeló eso? Buen inicio. ¿Con qué me no, Sí. 6 meses y apareció y Julio. apareció Julio. ¿Cómo continúa bueno, ya no es calendario musical? ¿Cómo siguen, en este caso, la historia musical en nuestra provincia? Y por supuesto ligándolo a las fusiones astrales que se vinieron dando. ¿Con quién siguen? Ahora seguimos con Rey Momo, 1996. Época de mi adolescencia. Sí. Rey y Momo fue que se como presentó hace montón. poco. Sí. Nuevamente. Tal cual. Y fue como una revelación del rock para los adolescentes, para las escuelas. Exacto. Es más, mientras que investigábamos y preguntábamos, Belu me cuenta de que habían estado, porque también va de la mano, que en 1998, para adelantar un poquito, estuvo Viejas Locas. Igual no te apures. Cerrando. Porque me parece que tenemos una parte 1 y vamos a tener una parte 2 de me este mismo encanta. episodio. Sí. Me encanta. ¿Por qué? Porque hay que, por supuesto que la comprometo a Belu, te comprometo a vos, esto es alimento. Pero creo que es necesario porque el reconto que vienen haciendo, por ejemplo, no se puede dejar y hablar aisladamente de Rey Momo como un paso. Porque hay que primero contextualizarlo en la época en la que surge. La adolescencia que en ese momento vivía en situaciones muy similares, socialmente hablando a las de ahora, con experiencias nuevas y más, y etapas bastante contestatarias, ¿sí? Y en un momento dado donde el punk, el rock, ya eran, más que una tendencia, eran básicamente la música que todos tararíamos. Tal cual. Porque Ataque venía a la ciudad, porque también de alguna manera teníamos grandes bandas que ya estaban participando también de sus recorridas por nuestra ciudad de Santa Rosa. Y en ese contexto surge Rey Momo. Sí, además marcó un cambio. O sea, estaba Urano y Neptuno en Acuario en ese momento. Entonces, Pablito Marchesi. éramos tal cual rebeldes, que era un cambio innovador. Ya no tengo más ganas de seguir con estas estructuras. Claro. Que es también un poco de energía que se está viviendo ahora, ¿sí? Signo de aire. Entonces. Y volvió, de hecho, Rey Momo hace muy poquito. Y volvió con esta energía de aire, sí. de Urano en Géminis. Entonces, es un tema para profundizar. Sí. Es muy fuerte todo lo que. Y en un lugar que marcó muchísimo también la llegada de bandas en la ciudad. Sí. Porque Rey Momo lo hace nuevamente en un lugar donde hoy forma parte seguramente de la modernidad, de lo que es adaptarse también a lo que son los distintos lugares donde uno va a escuchar una banda. Pero en aquel entonces, por decir, el emblemático boliche de la 9 de julio, que recibía un montón de bandas, también le daba la apertura a los inicios de Rey Momo. Sí, yo algo que quiero rescatar, que lo dijiste hace un ratito y me pareció muy bueno que hayas contextualizado la época en la que surge Rey Momo. Las fotos que estamos viendo me las compartió Fiore Funes, la compañera de Inti, así que le agradecemos. Sí, sí. Y me puse muy nostálgica porque es cuando Rey Momo va a Match Music. Sí, Del Moro ya estaba ahí. Vos, o sea, recuerdan que no hace mucho tiempo para acceder a la música y estar a la onda y saber qué es lo que se escuchaba, te tenías que ver el top 10 de MTV o te veías Match Music. Y los pibes llegaron hasta allá con lo que implicaba ir a Buenos Aires, ¿no? En aquel entonces. Tenías la música latina, que ya estaba invadida por lo que era el pop bien latino, a través de Telehit.
Sí. La cadena musical, si no me equivoco, la cadena Caracol. Y por ende vos mirabas lo nuevo, donde estaba Ricky Martin, Chayanne, Menudo, etcétera, etcétera. Y para lo nuestro, dentro de lo que era Match Music, MTV ya era lo más norteamericano que recibíamos acá, sí. Y Match Music una mezcla, una fusión de ambas. Santiago del Moro ahí. La famosa entrevista anterior a Papo, que le hace también que lo deja pagando Papo a un notero, que después se viralizó por todos lados a lo largo del tiempo. No apareció más, pobre cronista, después de eso. En todos esos contextos aparece Rey Momo en Match. Sí, aparecen. De hecho, los llaman para que toquen porque estaban cobrando relevancia. Y me parece re interesante esto de federalizar el rock en medios de comunicación que son hegemónicos, Tal cual. Están muy bancados, están en Buenos Aires, que es donde atiende Dios, y los pibes se hicieron paso y también esto que rescató Emi de el amiguismo. Me vas a acordar mucho a la serie Ocupas, toda esa época, ¿viste? Eso de callejear con los amigos y patear, y la noche y la música. Lo urbano. No había tecnología también ahí. Lo grande. O sea, era estar en la calle. Correcto. Sí. La voz en la calle. Sí. Si no y salías zapatillas. y no te encontrabas con tu amigo. O Tal sea, cual. Bueno, esa es la energía re acuariana, el estar ahí presente, saliendo, como vamos a hacer ruido, vamos a hacernos escuchar. tal cual. Tenemos un Rebeldía. audio más para las chicas. 2954-73-23-32. Hola. ¿Quién no fue amado y amó con Julio Iglesias? Muy Que bien. levante la mano. Sí, es así. Dentro de cada una de las melodías, digo, hasta hace poco, recordaba a Sandro, ¿no? Y, Hablemos de Sandro, dale, ponemos a Sandro, por favor. Porque... Mirá que yo no tengo problema, podemos hablar de Sandro. Hagamos un especial Sandro. No, y hay un artista que es muy multifacético y dentro de su música también le da diferentes facetas, que es Juan Ingaramo. Y Juan Ingaramo ha hecho covers inclusive de músicos, no recuerdo si de Sandro específicamente, pero creo que uno de Valeria Arginci. Santi tuvo la posibilidad de entrevistarlos en varias oportunidades a Juan, y creo que es infravalorado dentro de su obra, pero con un potencial gigantesco. Bueno, ahí estamos escuchando. Y dentro de cada una de sus interpretaciones siempre hace un toque personal, le da un toque personal como cada gran artista le da al momento que está cantando la canción. Bueno, Sandro era de esto también. Sí. Digo, de hacerse carne esos temas, y por eso descolló y la rompió. Sí. Cuando surge Julio Iglesias, creo que ya el terreno estaba allanado por Sandro. Hay que ser generoso también con eso, digo. Fue Sandro el primero que irrumpió en la escena musical, no solo para todo lo que es hoy en día lo femenino, porque también tenía esta manera de gesticular, de mover, de lo erótico, lo sensual, y tener terreno. ¿Para qué? Para que efectivamente el público femenino pudiera de alguna manera interactuar con él desde sus gestos. Sí. Y después le prestaba atención a lo que cantaba. Sí, parecía un radioteatro. Y él, además, vuelvo a rescatar el hecho de la ropa, porque para mí Sandro lo que hizo fue muy parecido a lo que en Estados Unidos, Europa hizo David Bowie, que Sí. es justamente El Duque Blanco. sí, o sea, romperlas con trajes, dejarlos muy arriba, que vos ahora, pasando 40, 30 años, decís, qué lucaso, Qué hermano. plena vigencia Qué lucas. en la Y actualidad, qué osado. totalmente. Sí. Sí, señor, sí, señora. Yo quiero que hagamos un paréntesis a esta primera parte que ya nos trajo al año 1990. Bien. Por supuesto que quedan bandas que pasaron por la provincia, que siguen pasando, que estamos hablando de que ya ahora empieza a ganar terreno lo urbano a partir de la nueva escena. Entonces ya lo grunge se transforma, el cine zapatilla, como decíamos hace un ratito, ya se transforma más a la plaza, a la disputa, a lo gallo. Y hoy tenemos lo popular. urbano y popular. Nunca dejan de ser popular. Sí. Yo creo que la música gana popularidad en todos los sentidos. Pero sí es verdad que empieza a traer ya la protesta un poco más elaborada, la prosa, a el canto. Sí. Y dentro de eso hay grandes bandas que también llegaron a la provincia, que lo hacen y lo hacen muy bien, pero se lo propongo para el próximo jueves. Dale.
Próximo jueves, creo que sí, me tengo que fijar. Mirá, te la voy a facilitar. Vamos a tener un vermú seguramente para poder disfrutar. Gentileza de Bueno, capaz que sí. Laurita Hernández. Lo va a preparar Laura. Bien, ok. Yo te traigo todo, Laurita, y vos te Un esperás. vermú pampeano. Un vermú pampeano. Vos Bueno. preparás. Nosotros te traemos todos los productos que nos pidas. Perfecto. Producción va a trabajar en eso. Pablito Marchesi está tomando nota. Sí, señor. Pablito Marchesi, muy bien. Y Laura prepara. Bien, perfecto. Laura Cocktails. Y qué más, y Grange. En todo, sí. Así que ponemos este paréntesis para poder cerrar el segmento de nuestra querida Brujita 33 en el día de hoy. Agradeciendo no solo las energías astrales, sino también la presencia de Belén Figueroa, licenciada en turismo, y en el día de hoy haciendo un recorrido musical. Sí, Se puede hacer turismo musical, obviamente. obviamente. Todo puede Sí, turistearse. sí. Además llama a masas Claro. la música. Activa el Recontra. imaginario Claro. turístico. Sí. Si vos escuchás Mañanas Campestres, te dan ganas de ir a La Pampa. Porque decís, qué relajados que están estos Bueno, tipos. pero tiene una historia. Y esa historia, cuando la contás, automáticamente a uno le permite bajar. Porque si no, por Sí. ahí a lo mejor cada uno lo circunscribe a su entorno. Totalmente. Escuchás Mañana Campestre, no sé, en alguna parte de Buenos Aires y. Pues, mirá qué bien pega este tema. Pero no fue gestado ahí. Claro. Se inspiró en otro lugar. Entonces, desde ese lugar creo que vale la pena y muchísimo ponerle este tiempo, este registro, a lo que va a rebotar después en redes y lo vamos a conocer a través del segmento de la querida Emilce Quinteros que cerramos en el día de hoy. Agradecidos con todos ustedes, con la querida Laurita Hernández. Bienvenida, buen bautizo en el día de hoy. Thank you so much. Quedó re eclesiástico esto, ¿viste? Es una cagada. Pero bueno, te agradecemos un montón. Próximamente bautismo en vivo Claro, no, con tal hielo, cual. porque Pablo tiene que hacerla. Yo quiero ver a Pablo en hielo en vivo. Trajimos Bien. una foto. En vivo, claro. No, foto, Claro. no. Yo quiero ver sufrimiento en vivo. Pero Meditación en vivo, mejor mostramos la dicho. foto de vuelta si quiere, Pablito. Aparte de nada, A Pablito solamente 2 hielos y la medida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, muy Oh, bien. tremendo. Bueno, muchísimas gracias por tenerme acá. Gracias a vos Vamos por a esta romperla. prestancia y por supuesto este gran debut que hemos tenido en el día de hoy. Belén Figueroa, una vez más, gracias. Por favor, me encantó venir. Emilce Quinteros, por supuesto, lo mismo como siempre, cada vez que viene la brujita nos deja con unas buenas vibras bien arriba para que disfrutemos el fin de semana, para que encaremos la semana también. El día martes actualiza este clima astral en punto de encuentro de la televisión pública pampeana. Eso mismo. Así que gracias, chicos, a ustedes también. Me encanta venir acá. Santiaguito Díaz en el control central junto a Franquito Ramírez, Waltercito Contreras más temprano también, mirá cómo le están dando el beat. Pablito Marchesi. Sí, los vasos acá No hay están copa vacíos. ahí. Sí. Man, claro, ey. Ahí Pasó- es bien Se grande. Acabó. Pasó Natalia Alonso más temprano también. Y estuvo con nosotros. Gran semana nos espera. La semana que viene vamos a tener muchísimo contenido y no te lo podés perder. En el mientras tanto podés revivir esto en breve en el canal de YouTube de Vorterix Santa Rosa. Nosotros nos empezamos a despedir y por supuesto, como siempre decimos, mi nombre es Martín Contreras. Nos volvemos a encontrar el día martes para hacer esto que denominamos... 0 a las